Entonces le damos la bienvenida a Ana María, que nos trabajó la primera parte de este tema, pero no lo pudimos terminar porque hubo mucha participación, hubo muchas preguntas para despejar y por eso vamos a realizar esta segunda sesión sobre el tema de parentalidad, todo lo que apunte a mejorar nuestra salud mental y parentalidad desde una práctica consciente, segunda sesión. Anita, antes de esto vamos a dar también la bienvenida a nuestro director de pastoral, el padre Leonardo. Todos sabemos que el colegio en estos momentos tiene nueva administración en cabeza del padre rector, el padre Antonio José Grisales Arias y el padre Leonardo esta tarde. Y nosotros procuramos que todos los eventos del colegio se inicie colocándolo en manos de Dios, ¿cierto? Porque eso para nosotros es una bendición especial. Entonces, padre Leonardo, yo le doy la palabra a usted para que se presente y para que nos dé esa bendición que siempre estamos dispuestos a recibir de parte del sacerdote. Bueno, listo, pues padre, bienvenido. Muchísimas gracias, Anita. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Leonardo Muse Córdoba, sacerdote franciscano, y actualmente pues la provincia, la comunidad franciscana me ha enviado a esta bellísima ciudad de Armenia a prestar mis servicios como director pastoral. Entonces, con mucha alegría y con mucha fe y también con muchos deseos de aprender y de aportar lo mejor, pues me pongo al servicio de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, queridas familias. Y sepan bien que ustedes pueden contar con mis oraciones, con mi acompañamiento. Yo creo que sí, no sé. El objetivo fundamental de mi presencia, igual la presencia de todos los religiosos aquí en el colegio, es la de cuidarlos, ¿no? La acción pastoral es sobre todo la acción de cuidar a los que el Señor nos presenta en el camino, nos presenta en la experiencia de la vida. Llevo 14 años en la comunidad. Soy de la ciudad de Neiva y antes de venir aquí yo estaba prestando mis servicios como párroco en la ciudad de Bucaramanga. Allí también tenemos una parroquia y pues también estuve apoyando muchísimo la pastoral educativa del Colegio Franciscano del Virrey Solís, allá también en Bucaramanga. Entonces, creo que es la tercera vez que tengo la oportunidad de compartir con una comunidad educativa, con una comunidad académica, una comunidad integrada por familias, estudiantes, administrativos, grandes personas que me han acogido, me han recibido con mucho cariño. Durante mi proceso de formación tuve la oportunidad de colaborar en el Colegio Virrey Solís de Bogotá, también en la pastoral educativa, mientras estaba pues estudiando ahí en la universidad. De ahí pues mi segunda experiencia fue en el Colegio Virrey Solís de Bucaramanga y pues gracias a Dios también tengo la oportunidad de compartir nuevamente, de realizar nuevamente mi vida y mi vocación en este extraordinario, maravilloso y bellísimo colegio. Entonces, ahí en el Colegio San Luis Rey, a la orden, la oficina de pastoral se encuentra ubicada ahí al lado de enfermería, ahí cerca a Misiones, ahí cerca a Anita, a Diana, a Ángela. Ahí también estaré yo pues disponible y dispuesto a servirles y a escucharles y a colaborarles. Entonces, para continuar, los invito para que iniciemos este momento de oración. Quisiera compartirles la experiencia del absoluto que tuvo Francisco de Asís, y esta experiencia la expresa en una bellísima oración que se llama Alabanzas al Dios Altísimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Tú eres el Santo, Señor, Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey omnipotente. Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres el Trino y Uno, Señor Dios de los dioses. Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien, el Señor vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre, tú eres la seguridad, tú eres el descanso, tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción, tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre, tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor, tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso, Salvador. Cada uno de ustedes los invito para que nos unamos a esta experiencia de oración en la medida en que yo vaya expresando cada frase, pues pueden unirse a mi plegaria para que el Señor los escuche, para que el Señor los acompañe y ustedes puedan sentir la presencia de Dios en sus vidas. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y de sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor de esposos, de parejas. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarles y orientarles por el camino, que nos esforcemos en el consuelo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir el favor de apagar los micrófonos. Si alguien conoce al señor Jorge Daniel Chávez, de los papás que están presentes o de los coordinadores, si es de alguna coordinación de los coordinadores presentes, les agradecemos que apaguen el micrófono. Gracias. Bueno, Anita, bienvenida. Ya te dejo en manos de estos papás queridos que han dado respuesta a esta invitación. Padre, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Padre. Muy lindas palabras. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Anita pues ya me hizo la presentación. Mi nombre es Ana María Torres, soy psicóloga y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestra conferencia sobre parentalidad consciente. Resulta que en el encuentro anterior fue un encuentro más dialógico donde pudimos compartir pues como experiencias personales, inquietudes, y la idea del encuentro de hoy es que sea más directivo. ¿Qué quiere decir esto? Para poder como ya brindarles más pautas en el tema pues como de manejo, del cuidado y crianza. Sin embargo, si en algún momento pues tienen alguna inquietud frente al tema, encienden su micrófono y yo estaré presta pues como a resolver la inquietud. Bueno, resulta que cuando nosotros nos ubicamos en el tema de la parentalidad consciente,
es una nueva tendencia en el tema de las prácticas de crianza, antes pues llamado pautas de crianza, que finalmente termina siendo lo mismo, solo que en los términos actuales pues hablamos de parentalidad consciente. Entonces es una parentalidad donde el ejercicio de la paternidad tiene una mirada diferente, en términos de que si bien pues papá, mamá o quien haga las veces cumplen pues funciones desde el orden de satisfacción de necesidades básicas, la procura porque los hijos pues tengan unas buenas condiciones en términos de salud, de higiene, saneamiento básico, acceso a la escolarización, pues digamos que el ejercicio de práctica asume también en su interior unos retos distintos. Entonces, cómo resolver asuntos que tienen que ver con las nuevas demandas del contexto, asuntos estos como que llegó una cuarentena y nos cambió nuestras dinámicas de vida, hubo muchos cambios en la estructuración familiar, en la estructura cotidiana del tiempo, en los hábitos, las costumbres, nuevas dinámicas de relacionarnos, de trabajar, de estar con los otros. Entonces, digamos que los papás y los cuidadores siempre tienen que estar atentos como a cómo resuelvo estas nuevas necesidades. Entonces, la parentalidad consciente nos habla de cómo nosotros dentro de ese ejercicio, como su nombre lo indica, nos damos cuenta de cómo lo estamos haciendo en términos de cómo puedo transformar mis imaginarios, mis creencias y mis prácticas a favor pues, de la salud mental de nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos del tema de salud mental, la salud mental nos ubica, ahorita me voy a devolver, nos ubica en considerar no solo que es ausencia de enfermedad, sino que salud mental implica un estado de completo bienestar. Entonces, ¿qué significa eso? Cómo estoy ejerciendo el goce efectivo de mis derechos, el tema de la sexualidad responsable, los hábitos alimenticios, cómo soy productivo en el trabajo, cómo me ubico existencialmente de acuerdo a mis costumbres, mis creencias, mis hábitos, cómo puedo ser una persona productiva desde lo intelectual, desde el rendimiento académico, laboral, pero también cómo estoy cuidando mi salud mental en términos de que las actividades que realizo, por ejemplo, caminar, hacer ejercicio, tener como una vida, digamos que más concentrada en el ser, no tanto en el tener. Entonces la salud mental nos ubica pues en sus dinámicas, en un estado de completo bienestar. Como les mencioné, no es solo un asunto de ausencia de enfermedad. Con nuestros hijos hay un reto diferente, y es que la salud mental también implica el cuidado emocional, que yo pienso que es uno de los estandartes en la actualidad y que tenemos que hacer frente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el tema del consumo de sustancias ha sido un tema de abordar toda la vida, pero temas como la ideación suicida, los intentos de suicidio, pues obviamente lamentablemente en el municipio de Armenia, y también es una situación país, pues el tema de los altos índices en chicos con intentos de suicidio, con ideación. Entonces, eso también nos implica de preguntarnos cómo nuestros hijos están gestionando las emociones. Y para yo poder apoyar a mis hijos, también tengo que pensar en mi salud mental. Entonces, ¿cómo está la salud mental de ese papá y de esa mamá? Cuando, pese a que ahora hay un boom por el tema del autocuidado, entonces las personas ahora están yendo pues a caminos, a búsquedas más trascendentales, caminos espirituales, asesorías tipo coach, terapia psicológica, asisten incluso al psiquiatra, y la gente ya ha naturalizado más el cuidado de la salud mental, todavía hay tabú. Entonces el tabú de yo reconocer que tengo una incapacidad para resolver los conflictos por mi propia cuenta, o que yo no puedo gestionar de manera adecuada las emociones, o que siento que a veces las circunstancias externas me superan, lo que en psicología llamamos estrategias de afrontamiento, a veces son insuficientes como para darle frente a resolver asuntos del hogar, la economía, la sexualidad, las responsabilidades en el trabajo. El tema de asumir la vida, que implica tantos retos y desafíos. Entonces, ¿cómo los papás están gestionando sus emociones? Porque recordemos que detrás de papá y mamá o cuidador siempre hay un hijo que está observando. Entonces, los papás en ese ejercicio de la parentalidad, ¿cómo están asumiendo sus dolores, sus experiencias difíciles, su historia personal? Cuando alguien asume el tema de ser papá o ser mamá, pues se enfrenta no solo con sus características propias de personalidad, sino con toda su historia personal. Entonces, en esa historia personal hay personas que han tenido unos episodios de dolor, situaciones difíciles que a veces no se han resuelto. Y
Ahora con nuestros hijos es un desafío porque nuestros hijos se materializan o miedos o inseguridades, ansiedades o asuntos que no sanamos de nuestra historia personal. Entonces la parentalidad consciente invita mucho a que los papás aprendan a autoobservarse, a analizarse en medio de ese ejercicio, con digamos que con unos cuestionamientos que ya les voy a mencionar, que tienen que ver como, cuando yo quiero que en mi casa se cumpla una norma, ¿cómo lo estoy transmitiendo? ¿Qué estoy leyendo de mí en ese ejercicio de la autoridad? ¿Cómo estoy leyendo a mis hijos en el tema de están incorporando la norma? Si voy a imponer un castigo, ¿cómo lo estoy haciendo? Pues porque nuestros adolescentes y nuestros hijos de ahora, que tienen un coeficiente intelectual más alto, ellos vienen con unas predisposiciones genéticas distintas, entonces ellos ya no van a soportar el tema, soy su papá y punto y tengo que obedecer, sino que muchas veces hay un cuestionamiento a la norma, una rebeldía, una reactividad. Entonces, ¿cómo estamos dando manejo a eso, a esos desafíos, pues como de la vida práctica? A mí me gusta mucho ofrecer como espacios de reflexión frente a cómo estoy ejerciendo mi rol parental. Siempre lo hablo con mis pacientes y les digo, el ejercicio de la psicología implica hacer una mirada introspectiva. ¿Qué significa eso? Mirar hacia adentro. La mirada hacia adentro es un viaje hacia el interior. ¿Qué me voy a encontrar? Pero la idea de cuando estoy haciendo ese ejercicio de autoobservación es qué asuntos me inquietan, me preocupan, me angustian, qué asuntos no sé cómo manejar para mirarlos y saber cómo le hago frente y cómo los resuelvo. Porque a veces no es ni reaccionando de manera hostil ante los demás cuando pues ellos no tienen por qué responsabilizarse de lo que nos ocurre, pero tampoco es diciendo esto está ahí, esta situación no la quiero resolver, no la quiero tocar o mejor la evado. Entonces, cuando yo invito a que las personas se cuestionen frente a cómo están viendo la vida, cómo la están asumiendo, y en este ejercicio de la parentalidad es cero alejados del tema de la culpa, de cuestionarme si es que lo estoy haciendo muy mal, porque para esto ya sabemos que no hay manuales, no hay una práctica 100% perfecta, pues porque nadie es perfecto. No estaríamos en este plano donde viviéramos perfección. De hecho, esto es un entrenamiento y estamos en una escuela que se llama vida. Entonces, invitarlos a cuestionarse el tema de la parentalidad es para preguntarnos cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Libres de culpa, soy un mal papá, entonces les doy mucho gusto a mis hijos, entonces los estoy malcriando, o entonces no estoy dándole gusto a mis hijos, sino que digamos que soy muy estricto y a veces muy rígido y siento que eso los puede dañar. Entonces, libre de culpas, hacer un ejercicio tranquilo y desprevenido de cómo estoy haciendo el ejercicio de parentalidad. Entonces, por ejemplo, aquí que observamos, entonces papás que comparten con sus hijos sus intereses, el tema, por ejemplo, del rendimiento escolar, de las tareas, pues que inquieta a tantos papás, y también cómo llegar a acuerdos cuando hay situaciones que tenemos que resolver. Entonces, la pregunta que en este momento quiero que ustedes reflexionen es qué me caracteriza en mi rol de padre, madre o cuidador. Pues porque sabemos que con las nuevas organizaciones familiares, la tipología tradicional que es papá, mamá e hijos, pues ha ido cambiando. Entonces la familia nuclear, que es papá, mamá e hijos, pues ahora ha tenido ciertos cambios, entonces a veces los niños están al cuidado de un solo miembro, o sea, mamá o papá, o comparten con familia extensa porque un tío hace las veces, una tía, una abuela apoya. Entonces, en esos términos, vamos a preguntarnos en este rol cómo estamos. Entonces yo los invitaría a que, si ustedes le quieren tomar un pantallazo a la diapositiva para que luego también lo reflexionen más adelante, de estas características como padre, madre o cuidador, cuáles tengo y siento que cuáles me faltan. Entonces siempre cuando invito a la reflexión, en estas categorías hay un versus. Por ejemplo, entonces yo empiezo a preguntar, ¿qué tan flexible soy en este rol de ser papá? Entonces le digo a mis hijos que lleguen a las 12 de la noche o a las 5 de la tarde. Y si llegan a las 6 y si llegan a la 1, ¿qué capacidad tengo de flexibilizarme frente a esto? ¿O soy muy rígido? ¿O soy muy flexible siempre? Entonces los chicos, disculpen la expresión, me pasan por la galleta, pues porque sienten que papá, mamá o la abuela son frescos y se enojan, pero no va a pasar nada. Entonces a cada una de estas categorías le vamos a ver el versus. ¿Estoy siendo muy rígido en el proceso de crianza o estoy siendo muy laxo? O manejo
medianamente cuando puedo el equilibrio entre flexibilidad e inflexibilidad. Entonces, así como con todas estas características. Entonces vemos atributos como la paciencia, para tolerar cuando el otro es diferente, cuando mi hijo no es como yo quisiera, cuando no tienes los logros académicos que yo espero o la relación de pareja que yo quisiera. Entonces, cuando me encuentro con la diferencia, ¿cómo lo resuelvo? Cuando tengo que tolerar con mis asuntos personales, el tema del cansancio físico, los cambios en el trabajo, dificultades con el jefe, con la pareja. Entonces, para no leerles cada uno, sí me gustaría como que cada uno hiciera pues como una vista general. En estos conceptos, dentro de mi experiencia clínica que he visto, digamos que los primeros años de vida son muy importantes en la estructuración de la personalidad porque el niño, el referente del niño es el adulto que le dice, lo haces bien, no lo haces, yo te espero esto. Entonces, en psicología algo que se llama el locus de control externo, es como ese policía y esa voz externa que nos dicen, haz esto de esta manera, no hagas esto, estas son unas convenciones sociales aceptadas en el lugar donde nos movemos en el contexto, en casa también esto es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Entonces, conforme pasan los años del control externo, que es donde están los deberías, las normas, las costumbres que debemos seguir, pasamos a un locus de control interno, y es como nosotros mismos autogestionamos nuestras emociones y nos autorregulamos. Entonces, en la vida inicialmente necesitamos a alguien que nos oriente y nos diga cómo hacer las cosas, pero llegará un momento donde nosotros nos autoconducimos. Entonces, dentro de ese proceso es súper importante unos aspectos que tienen que ver con la confianza y la seguridad en sí mismo y en el mundo. Eso se instala en la infancia. Entonces, la pregunta por el yo soy, entonces es que el niño pueda decir, yo tengo estos talentos, me gusta esto, estas son mis aficiones, que tanto el niño se acepta, se quiere, que tanta aceptación percibe del entorno. Entonces, esa imagen va a determinar en el futuro su orientación al logro, su tolerancia a la frustración, de cómo enfrenta situaciones adversas, cómo cuando las cosas se salen de control yo lo asumo y resuelvo problemas. Entonces, el tema de la sensación de autoeficacia, de seguridad en sí mismo, la autoimagen, pues se forja en la infancia. Entonces, ¿qué mensajes ellos están recibiendo en casa? No importa, lo hiciste mal, pero lo vas a hacer mejor luego. O usted no hace nada bien, usted se parece a su papá, usted se parece a su mamá, o usted es un inútil. Y a veces los papás en medio de su angustia no puede resolver ciertas cosas, se les salen ciertos mensajitos un poco negativos que a veces no les prestamos toda la atención, pero eso va directo al corazón, o sea, va directo a la yugular, eso lastima significativamente la autoestima. Sin embargo, hay otros chicos que crecen en ambientes donde los papás son muy exigentes, donde el lenguaje de pronto no es tan amoroso, pero desarrollan recursos de afrontamiento y lo asumen bien, pero esto no ocurre en todos los casos. Entonces, dentro del ejercicio de la parentalidad tenemos que revisar asuntos como cómo estamos dando las manifestaciones de afecto, si lo hacemos, o si consideramos que el tema es solo más de suplir, que estés bien vestido, que tengas un buen teléfono, que estés en un buen colegio, o si también procuro de saber mi hijo quiénes son los amigos, qué le duele, qué le preocupa, qué temores tiene novia, no tiene novia, y en los chiquitos es, bueno, cómo te está yendo en el colegio, este tema de la virtualidad, cuéntame lo que te pasó en tu día. Entonces, el tema ya vamos con confianza, seguridad, interesarnos por ellos, las demostraciones de afecto, las manifestaciones de afecto, cómo se está haciendo el ejercicio de autoridad, si en casa hay normas claras, si los chicos saben qué pueden hacer y qué no, y cuando pasa algo, cuál es la consecuencia, si yo también estoy siendo firme y cuando digo sí es sí, cuando digo no es no, o a veces soy un poco laxo y se desdibuja esa figura de autoridad. Si yo como papá tengo habilidad para sentarme a conversar frente a lo que le está ocurriendo a mi hijo y primero le pregunto en lugar de suponer o empezar como a alegarle, sino decir, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Te noto un poco raro, o hay un bajón en el rendimiento, o estás siendo más introvertido, ya no estás hablando tanto, o oye, no estás comiendo mucho, o estás comiendo en exceso, o estás durmiendo poco, estás durmiendo mucho. O sea, como papá, si yo puedo leer esas necesidades de mis hijos cuando ellos no lo verbalizan, porque eso pasa mucho con los niños y los adolescentes, les cuesta procesar las emociones. Y llegar a lo verbal es complicado, a veces lo utilizan a través del cuerpo o cambios en el comportamiento. Bueno, ¿cómo están los papás resolviendo los problemas en el tema de la gestión de las emociones? Si yo quiero que mi hijo se calme y sea paciente cuando le pase algo, pero si yo en casa pues me salgo de control y tiro las cosas, hablo duro, grito a mi esposa, a mi pareja, y entonces
papá o mamá cómo están gestionando las emociones y los chicos están recibiendo ese modelo. No significa que los papás tengan todo el tiempo que tener el control de todo, porque eso no es posible, y es sano a veces enojarse, a veces es sano subir el tono, obviamente pues como sin irrespeto, explicarle a los hijos, por ejemplo, esto me duele, me preocupa, estoy enojado, esto que hiciste me hizo sentir defraudado, o sea, poder poner en palabras las emociones para que ellos también aprendan a lidiarlas, porque a veces pues ven los papás tan perfectos, pero por dentro no saben los papás cómo están. Entonces que en la casa también pueden haber manifestaciones emocionales fuertes, a eso no hay que tenerle miedo. Bueno, cómo están los papás controlando los impulsos, respetando como el punto de vista del otro, o no respeto la creencia de mi hijo, no me interesa escuchar su punto de vista porque pues en esta casa prácticamente importa lo que papá y mamá piensen y lo que diga el hijo pues de pronto no tiene tanta validez. ¿Cómo está haciendo esa calidez afectiva, ese tono emocional? Entonces cuando yo estoy molesto tengo la capacidad de decir algo como, hijo, estoy molesto y tengo dolor por esto que está pasando, cuando esté más calmado quiero que hablemos. ¿Ustedes creen que eso es imposible de lograr? Y no siempre estamos en modo tampoco para tener esa capacidad de autocontrolarlos, de autogestionar las emociones, pero entonces, ¿cuál es el tono afectivo que estamos poniendo cuando algo en casa no nos gusta? Bueno, ¿qué más me encuentro por acá? Si estoy reconociendo en mi hijo, por ejemplo, sus aspectos positivos o solo estoy con el asunto de lo negativo, lo que tiene que mejorar, lo que veo que es un problema. ¿Qué más? Ser equipo es que papá y mamá conmigo puedan compartir mis intereses. Más adelante en una diapositiva, creo que fue en el tiempo, bueno, no recuerdo, decían que pues obviamente este tema de las redes sociales pueden hacer que los hijos estén muy marginados en sus cuartos y todo el tiempo conectados, o como con los papás yo puedo compartir, mira, te muestro ese TikTok, o mira este podcast que es un audio que pone frente a un tema y yo puedo hablar con mi hijo de eso, pues estoy tan ocupado y cada uno como en su cosa, ¿cierto? En su casa, con sus propios asuntos. Bueno, entonces aquí hablamos de la comunicación, del tono afectivo, de la capacidad de resolver los problemas, de llegar a acuerdos, de saber realmente cuáles son los intereses de mi hijo, y no porque yo quise ser bailarina lo voy a poner a ser bailarina, o porque a mí me gusta el fútbol, entonces mi hijo tiene que estar en el fútbol, sino cuáles son como sus verdaderos intereses, hobbies, necesidades, capacidad de estar presente, y que el tiempo en que esté presente sea de calidad, porque obviamente un papá no siempre va a estar con su hijo y eso está bien, ningún niño se va a traumatizar porque el papá sale a trabajar. Hay una sensación de abandono cuando el tiempo en el que está, ese tiempo no es de calidad, o hay gritos, o hay reproches, o el papá o la mamá están muy enojados, o les está pasando algo y no saben cómo tramitarlo, y en casa pues a veces la situación es difícil, pero es cómo estamos invirtiendo tiempo de calidad, que cuando yo esté con mi hijo es con mi hijo, no en el celular, no viendo series aparte. Sí, háblame que yo te estoy poniendo cuidado, pero la persona pues en su iPad, en su celular. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando con ellos, cierto? Entonces, de acá, cada uno revisará y dirá, bueno, ¿cómo estoy haciendo este ejercicio, cierto? Bueno. Los chicos a hoy, ¿qué necesitan? Hay un asunto, y es que a ellos les cuesta mucho procesar las emociones. Entonces, ayudarlos a que ellos entiendan que la frustración, sentirse frustrado está bien, que no siempre se obtiene todo lo que uno quiere, que las cosas a veces se salen de control y no terminan como uno quisiera, que a veces yo voy a sufrir porque me van a romper el corazón en una relación de pareja, porque estudié mucho y perdí un examen, y está bien perder a veces, que no es necesario estar compitiendo por ganar el primer puesto, que porque mi hijo tiene que ser el primero, o yo tengo que ser el primero y no me puedo equivocar. Entonces, muchas veces los chicos, hay emociones que están experimentando y no saben cómo procesarlas. Entonces el chico llega supuestamente enojado a casa, pero resulta que detrás del enojo hay una preocupación. Entonces poderlos poner a ellos a compartir y a expresar en palabras, o que escriban, o explicarles, mira, cuando yo estaba a tu edad yo también me sentía así. Entonces ese tema de tramitar las emociones es súper importante. Entonces los chicos necesitan como sentirse escuchados y comprendidos. ¿Por qué? Porque a veces los papás
con una buena intención, y es una intención siempre amorosa, eso yo siempre lo digo, solo que a veces no sale tan bien en el efecto. ¿Tú por qué lloras por terminar con el muchachito? Ese calvo tan feo, esa niña nada que ver, ay, esos papás que a mí no me gustan. O usted se pone triste porque su amiga le dejó de hablar, o sea, le restamos valor a veces como a sus asuntos personales que para ellos son súper importantes. Pues para un papá será importante el tema de la economía del hogar, lo que pase pues a nivel país en el tema de la seguridad, pero para un niño es súper importante, por ejemplo, eso, que el amiguito no le habló o que se tuvo que salir del grupo en el que estaba. Entonces también cómo los estamos escuchando. Que los niños sientan que lo que hacen tiene valor, y que el valor no es solo el rendimiento escolar, ¿cierto? Que ellos tienen valor por alguna aptitud o alguna habilidad para la que ellos sobresalgan. Que se les respeten sus gustos e intereses. El hecho que al papá no le guste no significa que al niño tampoco le tiene que gustar. Entonces, por ejemplo, es que yo quiero que mi hijo vaya a clases de violín, pero es que mi hijo quiere ir a clases de karate. Entonces, ¿cómo voy a negociar que tengamos gustos diferentes? También características de personalidad distintas. Entonces yo soy una persona muy extrovertida, tengo habilidades sociales, me gusta estar en grupos, me gusta estar afuera, pero a mi hijo le gusta leer, estar más tranquilo en el cuarto. Entonces yo estoy respetando ese ritmo, lo estoy obligando a que vamos donde la abuela cuando a veces no quiere, o siempre tenemos que estar en actividades en grupos. Me devuelvo al tema de la abuela. Es importante el tema del contacto con la familia, con la red extensa. Obviamente las relaciones vinculares con la familia son súper importantes, pero entonces a veces, por ejemplo, un chico dice, y me ha pasado en consulta, una chica llorando en consulta me decía, Doc, es muy doloroso ver que mi mamá, el único tiempo que tenemos para compartir sea los sábados, y ella quiera estar siempre en casa de la abuela y no esté con nosotros. Y nosotros la extrañamos y la necesitamos. Entonces yo le decía, bueno, ¿le has dicho en algún momento a la mamá eso? Sí, pero pues se lo digo mal, me sale mal. Entonces yo hago ensayos conductuales. Yo, bueno, yo soy la mamá. Dime tú qué quisieras expresarle. Entonces, bueno, ¿cómo crees que lo podrías hacer? No, pues yo le diría esto, bueno, no. ¿Qué tal si ensayamos esto? Entonces decirle a la mamá, yo sé que para ti la abuela es muy importante, que tú eres como que la que más está pendiente y que a ti te hace bien estar con ella, pero ¿qué tal si de pronto hoy vamos donde la abuelita un rato, pero luego vamos a comernos un heladito juntos? O compartimos más tiempo. Entonces, como nosotros también estamos escuchándolos a ellos, no solo pues un tema de imponerles rutinas y cosas, pero tampoco dejar que el hijo tome el control de las actividades de la casa y que se termine haciendo lo que el chico o la chica quieran el fin de semana. No, es un asunto pues como de negociar. Ser cuidadosos con las palabras que decimos. El hecho de que nosotros hayamos sido fuertes cuando mamá o papá nos dijo algo fuerte no significa que nuestros hijos también. Hay una cosa que no se puede llevar al extremo, es que los chicos ahora son del ciclo del cristal, entonces no se les puede decir nada porque todos los rompe, todos los traumatiza, entonces yo no puedo hablar duro, yo no soy de las psicólogas que considere eso. Ellos tienen que tener callito en la vida para aprender a resolver ciertas cosas, cuando el novio los abandone, cuando el amigo se va, cuando pierdan algo en la vida, pero entonces también ser muy delicados, o sea, intentar expresar lo que les queremos decir, pero uno siempre lo puede expresar de buena manera. O sea, en el momento yo siento que no lo puedo expresar porque estoy enojado, no sé, de pronto esperaba más de mi hijo y no logré lo que quería, pues buscar como el espacio adecuado. Pero lo que les mencionaba antes, palabras de descalificación, tener mucho cuidado. Y también algo muy importante que en los papás no es tan común, y lo comprendo, porque hacen un excelente trabajo y tienen que lidiar con muchas cosas para poder ejercer bien ese rol, es lo que tiene que ver con, por ejemplo, yo vengo muy cansado del trabajo, estoy súper agotado y mi hijo me responde mal y me sube la voz. Entonces mi hijo no tiene la culpa de que yo haya pasado un mal día o que yo esté estresado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo decir, hijo, en este momento no estoy en capacidad de hablar contigo, hablamos ahora? O estoy enojado, permiso, y salgo y me voy y busco otro momento como para retroalimentar a mi hijo o como para hablar con él. Bueno, también un asunto de que los hijos no sean comparados. Es que su hermanito es así, es que si usted fuera como su primito, o cuando yo tenía su edad, pues es que yo hacía otras cosas. Entonces tampoco irnos como al extremo de ser siempre yo el supermodelo, mírame, yo lo hago súper bien, tú no lo haces bien,
para que ellos no sientan que eso también es un ejercicio como de competencia, de que yo sí lo puedo hacer, o que los niños se sientan como muy presionados. Bueno, les decía ahora pues que esos primeros años infantiles son súper importantes dentro de la estructuración psíquica, donde se consolida pues como el proceso de identidad. Digamos que en la adolescencia también hay un crecimiento de tipo personal, cognitivo, físico, pues que obviamente es importante para esa estructuración de la personalidad. Pero como que las bases más importantes están en la infancia. No significa que cuando los chicos hayan pasado por un evento o una situación interpretada como traumático y difícil, significa que sean un adulto con muchas dificultades para relacionarse, porque en la adolescencia ya empezamos a distanciarnos a veces de la historia personal y decir yo he vivido esas cosas, pero pues yo puedo elegir ahora ser distinto, sentirme diferente, y la responsabilidad en la consolidación de la identidad es importante después de los 16, 17 años e incluso en la vida adulta, pero que hay unas bases que son muy importantes en la infancia, eso no, obviamente no lo podemos negar, ¿cierto? Entonces decimos que los años de la infancia son muy determinantes para crear adultos sanos. Y que las personas pues que obviamente les rodeen, es muy importante que también generen espacios donde esos niños se sientan amados, respetados y tenidos en cuenta. Bueno, entonces para la salud mental de nuestros hijos, ¿qué se requiere? Entonces hay unos asuntos que los mencioné al principio rápidamente que tienen que ver con generar estrategias de afrontamiento de habilidades sociales. Entonces digamos que hay estrategias de afrontamiento donde yo activamente busco resolver la situación ante un problema o cuando evito. Entonces, ¿yo cómo le puedo explicar a mi hijo que cuando tenga un problema, cuáles serían las alternativas de solución frente a eso? ¿Cómo lo apoyo en esa toma de decisiones? ¿Cómo le puedo poner ejemplos de cuando yo viví una situación similar, cómo lo resolví? O si vi que alguien lo hizo, ¿cómo lo hizo? Para ayudarles como en ese procesamiento. Mejorar el tema de la comunicación. La comunicación es un tema súper amplio que implica la capacidad de expresar, el tema de la escucha activa, el cómo intentar ser asertivo para decir lo que quiero decir sin dañar al otro, cómo puedo yo generar espacios de diálogo en casa y comunicación, detectar si en la casa empiezan a comunicarse, pero yo desde mi actitud y desde mis palabras a veces bloqueo y cierro la comunicación. Porque hay chicos en terapia que me dicen, como mamá no puede hablar, yo empiezo a hablar y ella empieza a gritarme, entonces yo me quedo callada y salgo y me voy. O mamás que dicen también lo mismo, es que con él es impenetrable, entonces yo quiero acercarme, quiero hablar con él, pero, ay mamá, estoy ocupada, ay mamá, qué pereza, ay usted tan intensa, ay usted tan cansón. Yo le digo a los papás, ustedes tienen que exigir respeto y no dejar que sus hijos les hablen de esa manera. O sea, el respeto es igual. Digamos que en la casa hay una jerarquía. Papá tiene que estar acá, hijo tiene que estar acá. Eso no es una relación de iguales, porque si no, mi papá son huérfanos. Pero ese ejercicio, esa jerarquía, significa que yo soy un adulto con una madurez, con unos años, con una experiencia de vida que te estoy conduciendo en el proceso de crianza, ¿sí? Porque cuando digamos que es una relación entre iguales, pues ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, pues los chicos se sienten sin norte porque pues ven una igual o un igual. Bueno, muy importante fortalecer redes de apoyo en nuestros hijos, es decir, preguntarles a ellos, por ejemplo, si tú tienes un problema y yo no estoy, papá no estoy, ¿a quién acudirías? Una abuela, un tío, alguien del colegio, un amigo, un entrenador, si practican algún deporte o están vinculados en alguna actividad. Fortalecer esas redes son muy importantes porque lamentablemente a veces hay chicos que sienten que en casa a veces hay fallas y entonces lo que les ocurre, prefieren no hablarlo, sino que buscan a otra persona. Entonces en ese caso tiene que haber un referente, es un amigo, un adulto o alguien que pueda acompañarlos a resolver ciertas inquietudes sobre la sexualidad, sobre el amor, asuntos del colegio, cosas de la vida cotidiana que no quieren compartir con los papás. Súper importante esto, lo señalo mucho a los papás en medio de las consultas, y es pertenecer a grupos. Entonces, nosotros toda la vida vamos a estudiar, vamos a tener de adultos una vida productiva, pero digamos que las etapas de la adolescencia, la infancia, incluso en la edad en la que nosotros estábamos o en la adultez temprana intermedia, tener actividades de salud mental son súper importantes. Entonces, practicar algún deporte,
tener un hobby, tener una pasión, algo como que le imprima sentido a la vida, que no se trate solo de trabajar y estudiar. Entonces, que los chicos, por ejemplo, practiquen, no sé, cualquier deporte, natación, fútbol, voleibol, o que con ellos se pueda compartir espacios el fin de semana de salir a caminar, de hacer ejercicio, estar en el aire libre si se puede, ir al campo, o sea, actividades que se puedan compartir, que sean intereses que también llenen la vida de las personas y que no se nos convierta la vida solo en producir y sobrevivir. El tema del desarrollo del autoconcepto positivo que ya les he mencionado, que los chicos aprendan que en la vida a veces para lograr cosas tenemos que hacer sacrificios, que las cosas no se ganan solo con pedirlas y decir, papá, tú eres mi papá, yo no puedo que me trajeras al mundo, tú me tienes que dar esto, sino que las cosas pues se ganan, pero también que les ayudemos a reconocer sus cualidades, sus virtudes, sus atributos, sus defectos y qué aspectos deben mejorar. Y el tema de la autorregulación emocional. Entonces, si yo estoy enojado como adolescente y llego y tiro la puerta, entonces a veces como papá yo decir, bueno, me puedo pasar que la tiro una vez, pero pues siempre haga lo mismo, no. Entonces, bueno, estás tan enojada, cuando se te pase eso necesitamos hablar de lo que está pasando, te puedo ayudar en algo, te pasó algo, pues a veces no me cuentas y yo voy a intentar escucharte sin juzgarte, porque los chicos refieren mucho a eso, que a veces se guardan sus cosas porque llegan a casa y lo que hacen es cuestionarlos y juzgar, ay no, ¿ahora qué hizo? Y ahora no sé qué. Entonces, sin preguntarles y sin escucharlos, a veces se empieza a juzgar. También hay un temor de que sus hijos tengan problemas, de que les pase algo, de que alguien los lastime o les haga daño. Pero detrás de eso, entonces, intentar preguntar cuál es la raíz de esa emoción. Nos quedamos leyendo el síntoma. Entonces, el síntoma es el efecto, pero la causa es otra. Entonces, el síntoma es, está de gritón, está de contestón, no me hace caso, no me respeta, no me tiene en cuenta, me dice cosas difíciles. Entonces, ¿qué pasa detrás de eso que hay? O sea, ¿cuál es la raíz que originó pues como ese asunto de comportamiento? Bueno, frente a los hijos, entonces, ¿qué es importante que como papás tengamos en cuenta? El tema de escuchar sus necesidades y sentimientos, permitir que expresen, no tenerles miedo a que un hijo vaya a juzgar a un papá, sino ofrecerles como ese espacio. Ya he sido muy reiterativa en ese tema, como el espacio que ellos sientan que pueden hablar en casa de lo que les ocurre, cómo se sienten, de poder decir, papá, es que eso que hiciste me dolió, mamá, es que me enoja que te asumas esa actitud, y que los papás a veces puedan decir, ok, yo me equivoqué, lo reconozco, pido disculpas. Los chicos quisieran escuchar eso de los papás, de si yo estoy diciendo a mi hijo que pida disculpas, pues a mí también me gustaría que mi papá me dijera, hijo, me equivoqué, qué embarrada, no lo hice bien. Entonces, como intentar escucharlos, esta parte de sin juzgar y no sermonear. Ustedes cuando fueron hijos odiaban esto, y díganme porque en lo particular yo lo odiaba, la cantaleta. Entonces, finalmente el cerebro se desconecta, entonces empieza la voz hasta en el cerebro se distorsiona después de un tiempo en que a uno le están diciendo muchas cosas y todo a la vez, el cerebro se desconecta y empieza uno a escuchar como, o sea, uno ya ni escucha lo que le están diciendo, ni la demanda del papá, y ya uno se pierde. Entonces a veces decir, bueno, estoy muy cantaletón, estoy dando ya mucho sermón, bueno, voy a parar un poquito y voy a anotar tres cosas básicas que le tengo que decir a mi hijo y voy a intentar decírselas, porque le digo 10, no me va a prestar atención. Entonces, hay momentos que yo creo que los papás dicen, ay no, pues peleemos de una vez por todo, aleguemos de una vez por todo. No, o sea, si yo en este momento estoy enojada porque mi hijo no está comiendo, entonces cuando empiezo a sermonear, ya le digo, estoy enojada por esto, ay, por eso te estás llegando tarde, ay, pero es que tú hiciste esto en el colegio, pero... Entonces, buscar el momento para decir las cosas, y no cuando ya uno esté muy acumulado, lanzarle al hijo ya absolutamente todo. Y en la práctica consciente, si hay asuntos del ejercicio de la autoridad, como estos, que dicen, por ejemplo, no quiero comer, entonces, pues, ¿cómo no me va a comer? A mí me ha costado mucho de pronto tener ese alimento ahí, o si no me ha costado tanto, ¿cómo se lo tiene que comer y punto? No, bueno, ¿qué no te gusta de ahí? Esto y esto y esto, bueno, ¿cómo podemos negociar? Entonces, de ese plato que te serví, entonces te vas a comer la mitad. O bueno, entonces tú me vas a decir en la noche,
alguna comida que te guste, que sea nutritiva, que te alimente, y yo para prepararte pues de vez en cuando eso, ¿cierto? O decir, hijo, yo sé que no te gustan las verduras, yo no sé que no te gusta eso, pero tú estás en una etapa de crecimiento y desarrollo, tus huesos necesitan calcio, necesitas hierro, eso. Entonces también acompañar como el discurso de por qué no lo puedes hacer y lo estás haciendo mal con argumentos. Demostrar pues como un interés genuino, compartir, como les decía ahorita, ciertos gustos o ciertas afinidades, que los chicos nos digan que les guste, nosotros también participar como de eso, ¿cierto? Entonces el tema que les decía de no comparar es que a mí me tocó así y es que a usted ahora le toca otra cosa, pues obviamente son tiempos diferentes y a veces el chico dice, no, pues yo nunca voy a ser como mi papá, entonces yo sigo siendo la embarrada, pues porque yo no voy a ser como mi papá, como mi mamá, que tengo ese ideal tan alto, pues no lo voy a alcanzar. Esto es súper importante en casa, establecer límites claros. Entonces, el límite claro es, en casa hay estas normas, no suponer que el hijo las tenga que saber. Están estas normas y cuando no se cumple una norma, está esta consecuencia y está este castigo, ¿cierto? Y que en el momento que yo vaya a castigar, y se puede castigar con muchas cosas, con ponerles a ellos, por ejemplo, actividades que no les gusten, normalmente relacionadas con el tema del aseo, pues puede que en casa haya una empleada, pero puede haber un asunto como, por ejemplo, hoy vas a tener que arreglar la loza, o vas a tener que sacar al perro, o darles actividades que no les gusten, y eso es una consecuencia negativa. No solo eso significa, eso es castigo positivo, darles algo que no les gusta. No solo quitar y quitar y quitar, es también darles algo que no les gusta. Entonces, porque a veces quitamos el teléfono, quitamos el televisor, quitamos las salidas, el dinero, y ellos dicen no nos importa ni no nos duele. Entonces, buscar cómo también podemos castigar que sea formativo. No el castigo por el castigo, sino que eso sea formativo. Demostrar afecto, o sea, a veces a los papás no los crearon con el tema del contacto físico y está bien, pero de vez en cuando decir, hijo, yo te quiero, o me siento orgulloso de ti, o si no puedo abrazarlo y darle un beso, una palmadita en el hombro, tomarlos de la mano, pero esas manifestaciones afectivas son muy importantes. Yo siempre le pregunto a mis consultantes adolescentes eso, bueno, en tu casa, ¿cómo se demuestra el afecto? ¿Tú cómo sabes que tu papá o tu mamá te quieren? ¿Por qué? Y a veces los chicos me dicen, porque me da plata, porque me pregunta cómo estoy, o porque me hace un almuerzo rico, porque me pregunta cómo me fue, bueno, y hay besos y abrazos, no. ¿Y te hace falta? Sí. Entonces entender que si yo no fui criado y educado en ese tema del tono afectivo y de proximidad y cercanía, por lo menos tener ciertos encuentros y ciertas manifestaciones del afecto. Los hijos no suponen que los papás los quieren, o sea, es algo que nosotros sabemos por ser hijos, pero de todas maneras que nos lo digan es muy importante. Bilbao es un neuropsicólogo y él decía que los papás en su ejercicio de crianza era muy importante que los ayudaran a ordenar los pensamientos y las emociones. Entonces como que, hijo, bueno, vamos a intentar entender qué es lo que te pasa. No es que estés enojado, es que estás triste. No es que es esto, es que estás de esta manera. Entonces como que ayudarles a gestionar las emociones. También decía pues como intentar en ese proceso ser paciente. Ustedes son magíster en paciencia y yo lo entiendo, porque obviamente tienen que lidiar con muchas cosas a la vez. Pero recordar que obviamente la paciencia siempre será importante. Educar con valores y ser ejemplo. O sea, el tema de yo ser modelo implica, si yo le digo a mi hijo no mientas, pero yo me llaman y digo no estoy, o digo no grites y yo te grito, entonces, ¿qué tipo de modelo estoy siendo? Entonces, la paternidad también implica un ejercicio de coherencia. Bilbao de nuevo nos comenta, esta frase me gustó mucho, esta oración dice, saber actuar con calma y confianza. Entonces, que los chicos sientan que el papá tiene el control de las situaciones, aunque no lo tiene que tener todo el tiempo, pero que ellos tengan la confianza de que hay alguien que está resolviendo todo por ellos por ahora, por la etapa en la que están. Entonces, ellos de algún modo también van a entender que cuando sean adultos, ellos también van a estar en la capacidad de resolver a ciertos asuntos, ¿cierto? Entonces, eso les hace sentir seguros. Que cuando estemos enojados, pues obviamente no hablemos en el momento porque podemos lastimar la autoestima, que busquemos que el enojo pase. Porque finalmente a veces se terminan descargando frustraciones propias y no ni siquiera el tema relacionado con los hijos, sino otras cosas de atrás que traemos, cargas pesadas de nuestra vida personal o de nuestra historia personal, entonces intentar cómo buscar los espacios. Este tema de la cuarentena me parece súper importante
con este tema de confinamiento, entonces, porque obviamente hay unos chicos que están en alternancia, no todos están ya en los colegios, hay papás que todavía están en homework, o sea, tienen que estar en casa todavía trabajando, entonces estar atentos a estos asuntos frente al tema de la salud mental. Hacer ajustes en algunas rutinas, o sea, mirar en casa qué rutinas deben permanecer y cuáles tienen que cambiar relativas a que al juego, a las actividades que compartimos con ellos, a los horarios de sueño, de despertarnos, de acostarnos, al tema de la alimentación, al uso de los equipos electrónicos, fijar horarios, es decir, yo sé que los chicos antes no podían estar, digamos que en la calle todo el tiempo, y habían unos tiempos para estar con los amigos, ahora eso se ha dificultado, digamos que estamos retornando como una nueva normalidad, pero revisar en casa qué ajustes hay que hacer. No sé si esas son las rutinas y puntos, sino, y yo creo que ya todos los papás lo han hecho, pues ajustes a las rutinas, pues porque, por todo lo que nos ha ocurrido. Pero entonces, por ejemplo, decir en la casa, bueno, estos cambios los vamos a hacer y negociarlo con ellos en la medida de lo posible y también decírselos, o sea, como, bueno, te estás acostando muy tarde, estás pegado al teléfono, necesito que nos acostemos más temprano, o necesito que te levantes más temprano, o hay mucha comida chatarra, o sea, hay que balancear más la ingesta de alimentos, o por ejemplo, estás muy inactivo, todos hemos subido de peso, entonces tenemos que hacer actividad física si no nos guste, o sea, cómo empezamos a hacer cambios y ajustes en las rutinas. ¿Hasta ahí van alguna pregunta? Que ya voy como terminando. Anita, yo aprovecho para recordar a los que están presentes y nos quieran colaborar diligenciando la encuesta, que ya faltan 6 minutos. Bueno, si voy a seguir. Bueno, si no, voy a continuar. Bueno, decimos, aprender con los papás a decir no, no es tiempo, o sí. La ambivalencia, ellos se aprovechan. Por ejemplo, decimos sí, pero luego no, y ese no se parece a un sí, entonces como tener firmeza. Cuando es sí, es sí, cuando no es no. Bueno, cuando se esté enojado, ya lo habíamos dicho, creo que la repetí. Los hijos necesitan tiempo y atención y no solo dinero. Suplir las necesidades de ese orden es muy importante, pero ya sabemos que el tiempo de calidad ya lo habíamos como mencionado ahorita, ¿cierto? Bueno, había un video que ya no voy a alcanzar a mostrarlos, ya lo voy a poner en el chat, y son unos tips de una youtuber adolescente donde les habla a los chicos, por ejemplo, de cómo pueden organizar el tiempo y las cosas que ella como adolescente hace como para gestionar sus gustos, sus intereses, lo que comparte en las redes, porque pues sabemos que con todo este tema de las nuevas tecnologías, pues los chicos están más atentos a los videos de YouTube, como les decía, a los podcasts que, por ejemplo, son audios que ponen frente a un tema, o al tema del TikTok. Entonces también penetrar en el mundo de nuestros hijos, decir, bueno, a ellos les gusta eso, entonces que me puedo conectar con ellos, siguen algunas personas en Instagram, entonces decir, bueno, a ti que te gusta esta persona, háblame de esta persona, cómo acercarnos más al mundo de ellos, ¿cierto? En el tema de los talentos, ya los había mencionado antes, que es muy importante que los chicos reconozcan como sus habilidades, sus intereses, entonces que ellos también aprendan como a identificar para qué son buenos. A veces uno les dice, yo no sé, entonces yo les pregunto, bueno, ¿has intentado pintar? No, no me gusta, dibujar, no, componer, escribir, hacer videos. Ahorita a los chicos les gusta mucho ser creativos con el tema de la tecnología, alentarnos a que toquen un instrumento, a que construyan objetos, o sea, como revisar nuestros hijos para qué son buenos, qué talentos y habilidades tienen. Con el tema del manejo emocional, entonces súper importante pues el tema como el reconocimiento emocional, de aprender como a reconocer a la emoción, a expresarla y que se hagan conscientes que a veces hay situaciones que tienen que aceptar, porque no hay nada más que hacer, sino aceptar. Entonces, como les dije ahora, que a veces la vida no es como nosotros queramos, que a veces tenemos que desarrollar habilidades de adaptación, tener una apertura de conciencia, una disposición al cambio y a enfrentar pues como nuevos retos. Listo. Esta partecita ya la había tocado, entonces yo creo que ya puedo dar por terminado mi Ani.
6:57. No sé si alguien tenga, después de todo este material, toda esta información, tengan ahora sí comentarios, inquietudes. Listo, Anita, qué pena, tenía el micrófono apagado y estaba hablando. Les recuerdo, ahí está el enlace para diligenciar. La pregunta de la encuesta es una sola, es un gran aporte para nosotros esas respuestas que ustedes nos dan ahí, ¿sí? Aprovechemos, Ana María, para que puedan despejar algunas inquietudes que tengan con respecto al tema trabajado. Por aquí, Anita, solicitan el video, por favor. Igual yo tengo las diapositivas, Anita, me autorizas de pronto si alguno la requiere, yo se la puedo facilitar. Absolutamente. La información es para compartirla, mi Ani, claro que sí. Perfecto. Quiero que lean esta diapositiva, porfa. Perdón, Marta Cárdenas pregunta, dice, no veo el enlace. Está empezando el chat, el único enlace que está ahí en el chat. Listo, Anita, ya tienes la palabra. No, mi Anita, que les estaba diciendo que me gustaría que leyeran esta diapositiva. Perfecto. Bueno, esa es una encrucijada en la que los papás se ven envueltos día a día, además porque el uso de estas nuevas tecnologías de información, ahorita tuvimos como un adelante más o menos de 10 años, porque pues obviamente con el tema de la escolarización, ahora el uso del celular es obligatorio prácticamente, y ahora bueno, cuando hubo este tema del confinamiento, entonces por ahí los chicos revisan las tareas, temas, videos, entonces restringirlos de ese mundo no es tan oportuno. Sin embargo, sí me parece claro algo, y es que en cada hogar hay unos límites y unas normas. Los chicos siempre van a estar comparando a Juanita Gómez y la dejan hacer esto, a Felipe Gallego también, a mí por qué no. Entonces los chicos siempre van a estar comparando con una sensación de que este otro papá es mejor que el mío, porque el mío es muy rígido y el otro papá es flexible y cómo si le entiende. Bueno, frente a eso siempre hay que decirle a los chicos algo, y es: yo soy tu papá, es mi responsabilidad tu cuidado y que estés bien. Yo no me puedo responsabilizar por lo que otros papás hagan, no sé los otros papás cómo piensen. Entonces también que tu hijo entienda que en la casa quienes ponen las costumbres y las normas son los papás, y que cada hogar, pues cada papá a discreción, digamos que dice qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno, como para que ellos sientan que también no tienen que estar comparando a los papás todo el tiempo porque mi amiguito hace y yo no. Sin embargo, si hay algo, y es la restricción completa genera que ellos mientan, que lo hagan a escondidas, entonces eso es peor. A la edad que está tu hijo o tu hija es 9 años, está muy chiquito todavía. La adolescencia, según la OMS, arranca a los 10 desde unos caracteres sexuales primarios y secundarios, pero socialmente uno dice que el adolescente empieza normalmente a los 12, 13 años, a los 9 años es un limbo porque no eres tan niño ni tampoco ya eres adolescente. Entonces digamos que a esa edad hay una forma de comprender el mundo diferente. Los papás a veces tienen mucho miedo de la influencia externa porque los chicos a veces les cuesta decir que no. Entonces yo siento que es permitirles realizándoles soporte emocional, estando pendientes de ellos, teniendo sus contraseñas. A los 9 años un niño no tiene por qué tener una cuenta donde sea quien la administre y los papás no tengan acceso. Ya es diferente a alguien a los 16 y con los papás tienen que monitorear ciertas cosas, pero entonces es sentir que pueden tener ciertas libertades, pero que no están en edad que hacerlo, y así ojalá lo comprendan, pero si no lo comprenden hay cosas que uno de chiquito no entiende y llegará el momento en que lo entienda. Acompañarlo a comprender por qué el papá siente que es riesgoso, que es peligroso, o porque el papá también siente que no está listo para darle toda la libertad que él demanda. Entonces es como acompañarlo con argumentos, ser flexibles de que puedan tener ciertas aplicaciones, ciertas redes, que haya
cierto tiempo, decir yo voy a estar revisando tus redes sociales porque tú no estás en una edad para tener una cuenta que yo no sepa con quién estás hablando y eso, pero entonces es mediar, no ser tan laxos de que el niño tenga toda la libertad para manejarlo, ni tampoco que se vaya como al lado de la restricción. Esa sería más como la recomendación, como intentar encontrar un justo equilibrio de las cosas, que yo sé que es difícil, pero apostarle un poco como a ello. Bueno, digamos que a los chicos tienen que entender que a veces hay situaciones donde las organizaciones familiares tienen que hacer ciertos movimientos. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto por temas laborales, por separación de los padres, pues independientemente de la raíz de la situación, pues a veces presencialmente no podemos estar con ellos. Hay situaciones que no nos dejan elegir y tenemos que asumir las cosas como son. Yo siento que a todos nos falta un poco, y eso a nivel personal y de todos, aceptar las cosas como son. Uno siempre quisiera que las cosas fueran de cierta manera. A los chicos hay que explicarles eso y hay que enseñarles. Y ese entrenamiento me parece súper importante y empieza en la infancia. ¿Por qué? Porque es que yo siempre les digo, cuando seas adulto vas a tener un jefe que te va a gritar, te va a descalificar, no va a reconocer tu trabajo. Vas a tener una pareja que no sea como tú quieres. Vas a querer estudiar una carrera y resulta que no tienes o las habilidades o tienes que presentarte a otra carrera. Entonces en la vida muchas veces las cosas no son como nosotros queremos, y hay un ejercicio de aceptación y de aprender a lidiar y tolerar esto. Entonces explicar muy bien, que ellos entiendan muy bien los motivos por los cuales no se está viviendo con ellos, pero que sepan que papá y mamá siempre va a estar ahí afectivamente, que va a ofrecer espacios donde se puedan conectar, no solo para preguntarles por las tareas, no solo para hablar de las necesidades básicas, sino de asuntos personales. Yo he tenido muchos chicos que los papás viven en el exterior y disponen de unos tiempos de videollamada en la semana, que incluso hacen tareas a distancia o comparten actividades, que ven series, películas al mismo tiempo, conectan el computador del papá o la mamá y los hijos a distancia y comparten. Vamos a pedir, tú pides una pizza, ya yo pido una pizza y vamos a, es extraño al principio, pero las personas al final logran como conectar. Entonces buscar espacios donde tú puedas conectar y compartir ciertas cosas con ellos, temas de su interés, que tú investigues, te dates, eso de qué trata, para que te puedas tener como temas con ellos. Y hacerles entender que a veces hay sacrificios que los papás tienen que hacer porque la vida se los presentó, pero que no estar presente no significa que de corazón y emocionalmente no sean soporte. Lo que pasa es que desconozco tu ejercicio, pero sin embargo a veces cuando hay distancia, pues la comunicación termina siendo muy rutinaria, muy de lo que tienes que hacer, hago esto, pero entonces buscar otros temas de conversación donde los hijos se puedan conectar. O si hay reclamos emocionales y yo no he dado el pie para que me los hagan, pues ofrecer el espacio. Bueno, es que estás muy molesto porque yo no estoy. O dime qué es lo que tú piensas de mí o qué sientes de mí. A los papás les da a veces mucho miedo eso, pero también entiendo que a veces ofrecen el espacio y los chicos son los que se retraen y no comentan lo que sienten. Entonces simplemente es como ofrecerles conclusión, espacios de comunicación, compartir otro tipo de actividades, explicarles las razones por las cuales no están juntos y hacerles ver que papá y mamá están afectivamente ahí y de corazón, así presencialmente no puedan estar. Aunque sé que es difícil igual. A veces, bueno, ustedes son los mejores psicólogos de entrada, los papás con su sabiduría, su amor, sus buenas intenciones, con todo lo que han tenido que vivir, son los mejores psicólogos. ¿Qué ocurre? Cuando uno tenga inicialmente una pregunta frente al tema de la crianza, pregúntenle a su yo infantil. Yo con mis pacientes hago, por ejemplo, cartas al yo del futuro y les digo, bueno, usted se va a imaginar dentro de 10 años y usted en este momento tiene estas inquietudes, esas dificultades.
Su yo del futuro ya lo resolvió, ya pasó por eso y le va a dar consejos o ciertas orientaciones de cómo resolverlo. Entonces, ese ejercicio es muy bonito, lo vamos a trasladar para la infancia. Si tú estuvieras pequeña, si tú tuvieras esa afinidad por ese amiguito, ¿a ti cómo te gustaría que tu mamá lo resolviera? ¿O cómo te sentirías cuando la mamá te dice, no me gusta ese niño, es que ese niño hace ciertas cosas? Entonces, eso es una pregunta. ¿Cómo me hubiera gustado que mi mamá manejara ese tema cuando yo estaba pequeño? 2, no hay niños buenos ni malos. Son los comportamientos, ¿cierto? Entonces, a ver, los papás siempre quieren que los hijos estén en una bolita de cristal y que nada los toque, nada les pase. Es normal, un papá siempre va a querer eso y uno como hijo incluso también va a querer que a veces a los papás de uno no le pase nada. Pero nosotros no podemos protegerlos de algunas decisiones que ellos tengan que tomar. Entonces la prohibición por la prohibición no funciona. Porque los chicos a veces no están de acuerdo y siguen frecuentando a sus amigos, pero al escondido. Entonces yo siento que el proceso tiene que ser más acompañado de negociar. Bueno, mira, de tu amiguito no me gusta esto. Por ejemplo, que te grite o te dice mentiras. O a veces, por ejemplo, tiene demasiada libertad o te incita a que hagas esas cosas. Entonces yo no voy a poder protegerte todo el tiempo, pero yo confío en tu capacidad. Empoderar a los niños para que ellos sientan que ellos son los tomadores de decisiones, que no hay ninguna influencia externa que los pueda dañar, más que ellos lo permitan. A uno nadie le hace daño sin su permiso. Entonces, si por ejemplo tu amigo te incita a ciertas cosas y tú sabes que eso no está bien, tú tienes que aprender a decir que no. Y no por agradar o por temor al rechazo, que se burlen de ti o te quedes solo, tú vas a tener que hacer cosas que no quieras. Entonces es prepararlo para que ante esas situaciones él sepa cómo responder. No es decir, prohíbo al amiguito, eso. Si ustedes lo hacen y ustedes consideran que lo hacen, yo soy muy respetuosa con los papás, yo doy unas orientaciones, pero finalmente es el papá el que decide, porque el papá es el que está lidiando con la situación. Entonces uno de manera amorosa y respetuosa desde la barrera opina, pero otra cosa es lo que se vive en la casa y en lo cotidiano. Entonces siento que es más no decirles, no vayas allá, no hagas esto, no te juntes con estas personas, sino si estás con ellos, bueno, tú vas a tener capacidad de decisión, de no tener que hacer lo que ellos hacen, ni acceder a sus cosas, o también tú tienes que leer a tu amigo, porque hay cosas que de pronto tú sabes que no está bien, y yo no tengo que estar ahí todo el tiempo para decirte que está mal. Los papás, por ejemplo, le tienen mucho miedo a los chicos que tienen más libertad, que manejan mucho dinero, que se entran más tarde, y en la adolescencia que uno ya sabe que consumen de pronto droga o que fuman un cigarrillo, pero un chico puede estar en ese ambiente y tener unas bases para decir no quiero. Y en lo particular a mí me pasaba en la universidad, pues con unos valores muy claros, y yo me iba a fiestas electrónicas con mis amigas que se metían de todo, y eran mis amigas y yo las quería y las respetaba. Pues les estoy hablando pues honestamente de una parte de mi vida, y yo nunca hice eso. Y mis amigas lo respetaban, y si alguien me ofrecía, ellas les decía, no, a Anita no le gusta eso, y yo no, gracias, yo estoy bien. Entonces yo en esos escenarios podía decir que no. Entonces otras mamás decían, no la dejo ir, porque allá se consume mucha droga y por allá no va. No, es que yo también tengo que enfrentarme a esa situación para aprender a decir que no. Entonces es acompañarlos, como que ellos sepan que tienen la libertad de conducir su vida y que las malas decisiones los papás les apoyarán, pero finalmente los perjudicados son los niños. No hay personas buenas o malas. Yo he podido estar cerca de personas con un nivel educativo muy alto, pero personas en situaciones de vulnerabilidad, y de todos aprendo. Y también puedo decir, yo quiero ser como ese porque para mí es un modelo positivo, pero y más tu niña que es 5 años luz de este momento actual, ella es muy inteligente para entender y explicarle, mira, esto no me gusta y esto, pero yo te voy a dejar decidir. Ahí le estás diciendo a la niña, yo creo que tú lo puedes hacer y tú tienes una autonomía y tú te vas a hacer responsable de esa amiguita. Es muy bueno dejar que el niño también a veces, los papás saben, yo le dije, no se meta por acá, no sé qué lo hizo, pues bueno, aquí voy a estar. Y que aprendan ellos también a autodeterminarse, lo que yo te decía, no por encajar, no por no quedarte solo. Es decir, hija, tú tienes miedo
de pronto si no estás con esa amiguita de quedarte sola, mi amor, en el colegio pueden haber otros niños, puedes conocer también otras amiguitas, o si esa amiguita te hizo el feo y no quiere ser amiga tuya, entonces mira que hay otras amiguitas con las que tú, ¿cierto? Pero también entender que los niños son de amores, desamores, encuentros, desencuentros, los papás quedan bravos, pero ellos siguen súper bien. Entonces la niña que va, la muerde, le pega y ella le encanta y la ama y es la amiga. Pero esa experiencia a ella le va a servir para que más adelante diga, ay no, yo en el colegio tenía una amiguita que me mordía y me pegaba, yo ahora no permito que la gente me, porque yo ya entendí, comprendí, yo no permito ahora de adulta que mi novio venga a hablar duro, porque yo ya viví eso chiquita, entonces todas las experiencias, Julio, que ellos viven, ellos seguro eso va a ser como un andamiaje para la adultez, entonces que en el momento los niños también tomen sus propias decisiones y sepan cómo autodeterminarse ahí. Bueno, por ejemplo, no siempre hay que sentarse y decirle a los niños, mira, tú sabes que tú no puedes decir mentiras, o tú sabes que tomar las cosas que no te pertenecen no están bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer lectura de historias y lectura de cuentos donde a través de una metáfora y una fábula yo puedo instalar en el niño ciertos valores, no diciéndole a ellos directamente que lo pueden hacer, ¿cierto? O por ejemplo, si yo quiero sembrar en el niño el tema de la solidaridad y la compasión, que me parecen unos temas súper importantes, la empatía de que al niño le duele al otro y que lo reconozca, yo puedo decirle, amor, ¿qué tal si construimos una alcancía y vamos a echar moneditas de 200 y 500 y cuando de pronto alguien lo necesite, nosotros vamos a sacar plata y se la vamos a dar a esa persona? Sí, o por ejemplo decir, bueno, yo quiero también sembrar el tema de la solidaridad social, entonces hay muchos juguetes que tú, por ejemplo, en casa ya no estás utilizando, ropita, ¿qué tal si vamos a una fundación y vas a conocer unos niños y tú les vas a llevar ciertas cosas? O si te refieres, por ejemplo, al material lúdico, uno con los niños puede trabajar muchas cosas, plastilina, arcilla, construcción de objetos, el tema de la pintura, entonces a raíz de eso, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hablar del valor de la amistad. Para ti, ser amigos, ¿qué representa o qué significa? Entonces, vamos a pintar algo que te identifique con el valor de la amistad. Entonces, vamos a sentar a pintar y vamos a pintar. Entonces, hay muchas formas con las cuales nosotros tenemos que transmitirle a los niños mensajes que no sean solo pues como desde la palabra. Entonces, no sé si de pronto eso responde un poquito a lo que estabas preguntando. ¿Algo más, mi Ani? No, Anita. Aquí solamente están dando las gracias porque consideran que es un excelente aporte para ser unos excelentes padres. Entonces, si no hay otra pregunta, alguna inquietud, a los que han solicitado el material ya se los he enviado al correo electrónico que me están colocando ahí en el chat. Entonces, otra pregunta, yo creo que Anita, ya están como aclaradas todas las dudas con respecto al tema. Bueno. Cualquier duda, inquietud, Anita, aquí quedan mis datos de contacto, no necesariamente siempre tenga que hacerse un proceso psicológico, o una psicología también puede hacer un proceso de psicoeducación, de orientación, entonces cualquier pregunta o inquietud, aquí ya les quedan pues mis datos de contacto. Listo, ahí están los datos de Ana María, por favor, los que quieran tomar el apunte, es la oportunidad. Bueno. Anita, yo creo que en estos momentos es agradecerte por el aporte. Como siempre, tú tan asertiva, tienes la gran ventaja de que no solamente eres psicóloga, sino que eres maestra de psicólogas porque te has desempeñado en el cargo de la docencia y sé que eres apasionada por enseñar. Entonces, gracias porque muy didáctico, un lenguaje muy adecuado para poder comprender el mensaje, ¿sí? No solamente la población era de niños, sino que también de adolescentes, y en estos momentos compartía con alguna mamá que vea excelente para esa experiencia que está viviendo como madre de una adolescente, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias a las personas que asistieron, como siempre, casi siempre son los mismos. Por aquí un papá comentaba, qué pesar que me perdí la primera parte. Entonces, los invitamos siempre para que estén atentos cuando haya estas convocatorias para estos espacios formativos. Muchas gracias. Si de pronto a alguno no le mandé el material,
Mi oficina es ahí en primaria. Yo soy Ana María Socarrás, la orientadora escolar de primaria y preescolar. Ahí también con Anita, el padre. también, mi Anita, disculpa que te interrumpí así abruptamente, qué pena. Aquí está mi correo, si alguien quiere la presentación, yo también se la puedo enviar con mucho gusto. Perfecto, Anita, porque también piden el video, pero yo no tengo, entonces también... Yo lo compartí, Anita, en el link, en el chat lo compartí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias. Que el Señor les regale mil bendiciones, que los proteja de este contagio, de este coronavirus que nos tiene tan preocupados todavía y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias, Ana María. Mil bendiciones para ti también. A ti, Miani, gracias a todos por participar. Una feliz noche. Una feliz noche. Gracias.